Bueno, seguimos hablando del caso del expresidente Francisco Flores. ¿Se quedará o no se quedará en arresto domiciliar? Ya hay reportes que indican que pasaría de arresto domiciliar a arresto normal. De eso vamos a hablar con los entendidos en República. Bueno, el caso del expresidente Flores ha dado mucho que hablar, no solamente porque es un expresidente, porque es histórico en los últimos años en El Salvador. Para hablarnos de esos temas ya se encuentra con nosotros uno de los miembros que investigó al presidente Flores, el diputado Guillermo Gallegos del partido Gana. Buenos días, diputado. También nos acompaña el magistrado Ulises del Dios Guzmán, expresidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, magistrado. Gracias por la invitación, un gusto estar con este distinguido diputado. Antes de empezar, quisiera que escucháramos las palabras del juez primero de instrucción, Levis Italmir Orellana. Él estuvo anoche en entrevista con mi querido Sergio Méndez en 8 en punto. Quiero que escuchemos qué fue lo que sucedió anoche. Creen que el caso ya no tiene absolutamente nada que hacer, que solo con lo que vieron en la comisión el asunto debe cerrarse y debe de ejercerse una función ejemplarizante y dictar una sentencia, porque ya no hay nada más que hacer en esto. El juez se refiere específicamente al papel asumido en este caso por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros funcionarios. Visualizo un interés político de parte del Procurador de saber qué es lo que está pasando con este caso y pues como muchas autoridades, muchos funcionarios de este gobierno, diputados, ministros. Levis Italmir Orellana aseguró que muchos de los cuestionamientos no tienen razón. Por ejemplo, los que critican el arresto domiciliar ordenado contra el expresidente Francisco Flores. Los diputados que hoy cuestionan esta medida son los que aprobaron el Código Procesal Penal en el año 2010. El juez también negó que sus opiniones pretendan provocar que sea apartado del proceso y reiteró que todo lo recopilado por la Comisión Especial Legislativa no tiene validez legal, pero ha propuesto una forma de lograrlo. Todos los diputados, sin excepción, miembros de la Comisión Especial que tuvieron bajo su responsabilidad estas diligencias, tengan la obligación de rendir una entrevista a la Fiscalía. Orellana dijo que sus actuaciones están bajo el control de una Cámara de lo Penal. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez. Bueno, vamos a comenzar entonces con usted, magistrado Ulises de Dios Guzmán. Lo que a muchas personas definitivamente sorprendió y hasta se sintieron insultadas era el arresto domiciliar. Abogados que hemos consultado nos dicen esta resolución no fue ilegítima ni tampoco ilegal, pero que era cuestionable. ¿Su opinión? Bueno, en realidad, tomando en cuenta de que estamos hablando de un expresidente de la República, que es un caso inédito que esté siendo procesado, en mi opinión que prácticamente cualquier resolución que se dé en el proceso penal va a ser cuestionable. Desde el momento mismo que le inician la investigación y le abren el proceso. Ahora, con relación a la detención provisional o medidas sustitutivas, el juez Levis lo que hizo fue tomar una medida que el Código Procesal Penal le permite. Hay que considerar que lo que ocurre es que hay dos factores ahí que están de por medio. Uno es que el caso ha logrado una gran connotación y por parte de la opinión pública o de la opinión publicada en los medios de comunicación hay una cierta rechazo o aversión a lo que se supone que fue la conducta del exdiputado. Y entonces se suscita en el ánimo de las personas un deseo de castigo, que naturalmente ese deseo de castigo debe ser tamizado a través del órgano judicial para ver si ciertamente se le logra comprobar o no las conductas delictivas. Pero ese ánimo de castigo que está ahí subyacente en la opinión pública o publicada, pues entonces es lo que suscita que desde un inicio se decrete una detención provisional y que no vaya en detención domiciliar, sino que vaya a guardarla en las bartolinas de la policía. Porque además hay una especie de comparación en esto, con o sin sentido en algún punto, y es el hecho de que ciertamente se dice, con cierta razón, al menos popular,
no jurídica, pero con razón popular, que alguien por un delito mucho menor o de menor trascendencia, incluso hasta por un accidente de tránsito, se puede ir a parar a la Bartolina por algunos días o por lo menos por algunas horas, y en ocasiones hasta por semanas o meses, y que en este caso el expresidente, que está siendo procesado por delitos de corrupción por millones, pues se va a la casa con la comodidad que la casa supone, versus una Bartolina policial, que en realidad son especies de mazmorras en este tiempo, lastimosamente, de lo que yo puedo constatar directamente, que no debería de ser, no solamente para el expresidente de la República, sino que para ningún ciudadano, porque toda persona que en este nivel se encuentra en un arresto y va a una Bartolina, en principio es una persona que la Constitución la considera inocente. Y si nosotros nos guiamos por las estadísticas, lo que recientemente ha dicho la ANEP, la Cámara de Comercio, que ha dicho que de un promedio de 48.000 capturas, el 1% termina en condena, lo que significa versus que 99% son o sobreseimientos o absolutorios. Es decir, que un 99% de personas que son capturadas y que van a esa Bartolina, legalmente son sujetos inocentes que no debieron haber sido metidos a las Bartolinas. Entonces, en ese punto de vista, lo que quiero yo señalar es el hecho de que hay una cierta aversión a que se le trate de modo preferente al expresidente versus a otros que por delitos menores lo llevan también a las Bartolinas. Pero en todo caso, desde el punto de vista del juez Levis, o del juez que sea en primera instancia, lo que tiene que hacer es valorar lo que le dice el Código Procesal, y el Código Procesal establece básicamente dos requisitos, que son requisitos necesarios, pero no suficientes para decretar la detención provisional, porque la decisión ya la toma el juzgador. Y establece en el numeral primero del artículo 229 del Código Procesal Penal que para decretar una detención provisional es necesario que existan elementos de convicción suficientes de la existencia del delito y de la participación. No dice debe decretarse la detención provisional, sino que para poder decretar la detención provisional deben de existir esos elementos, y esos elementos de convicción suficiente los juzga y lo determina el juzgador en su momento de conformidad con los elementos de convicción que le han presentado con el requerimiento, y en consecuencia la decisión que él tomó es una decisión legal, porque para mí acertadamente, como lo establece el código, no digo la resolución, sino que como lo establece el código, son elementos necesarios, pero no son suficientes. No puede determinar que el juez, por una acusación, por un delito mayor, por ejemplo, de mayor gravedad, cuya penalidad sea superior a los 3 años, forzosamente o automáticamente decrete la detención, porque se pueden dar casos, y efectivamente se dan casos, no digo que sea no lo quiero tocar, por lo menos no en este punto, en este momento, pero se dan casos en los cuales hay denuncias, hay acusaciones absolutamente infundadas, y si se tratase de una acusación absolutamente infundada, alguien podría ir a parar a una detención provisional, a las mazmorras de las policías, por semanas o por meses, para que al final, después de 6 meses, 1 año, le vengan a decir que la acusación era absolutamente infundada, pero realmente ahora, el daño personal que se le ha ocasionado. Diputado Gallegos, quiero hacerle una pregunta, porque el juez Levis y Talmir hizo una aseveración. Fueron ustedes los que aprobaron el Código Procesal Penal que le dio las herramientas a él. Básicamente me estaba diciendo, no haga una especie de golpes de pecho cuando ustedes mismos me dieron las herramientas a mí para ejercer de esta manera. Bueno, procesalmente él tiene razón, como la tiene razón el licenciado Guzmán, y es que así manda el código, pero es cuestionable la decisión, sobre todo teniendo en cuenta la habilidad y la capacidad que tiene el expresidente Flores para evadir la justicia. De nadie es desconocido cómo él logró burlar los cercos policiales, no nacionales solamente, sino que internacionales, porque durante 3 meses él evadió al Interpol. Y si de algo yo estoy convencido es que él no estuvo en el país, él salió del país, él estuvo protegido, tiene amistades muy fuertes económicamente que han logrado sacarlo y evadir del país. Tan es así que por puntos ciegos volvió a entrar al país, porque lo dijo el director de Migración,
Él volvió a entrar al país y muy campante se presenta a los tribunales. Entonces yo comparto, y quizás siento así no muy buena defensa por parte del licenciado Orellana, el decir que nosotros hicimos la ley y que le dimos las herramientas, efectivamente, pero esos serían casos como el que mencionaba el licenciado Guzmán, gente que tal vez se presume inocente, gente que debido a una enfermedad, gente que tenga alguna situación compleja, él, no obstante ser el expresidente de la República, del país, él pudiese tener una consideración que no debería, en el entendido que todos somos iguales ante la ley, pero quizás el antecedente que debió de sopesar y valer en el análisis jurídico y real que debe de ser de la situación el juez, es la fuga que él tuvo durante tanto tiempo. Entonces, ¿quién quita que hoy que la Cámara ha revertido su decisión, ya el expresidente Flores pueda que no esté en su casa? No, o sea, es un decir, o es una posibilidad, una hipótesis que estoy planteando. ¿Quién quita? ¿Quién quita eso? Que ya no esté. Ese sería el fiasco, sería el chasco de nuestra vida, de todos los salvadoreños y de la justicia misma, que hoy que vayan a detenerlo para llevarlo a la Bartolina, él ya no se encuentra. Entonces yo creo que al final todo lo teórico, todo lo legal, todo lo jurídico muy bien expresado por él, por el licenciado Guzmán, se revierte con ese antecedente que se tenía de él ya, de haber estado huyendo por tanto tiempo. Si él tal vez no hubiera huido, si él tal vez se hubiera presentado a la primera cita, pues otra cosa fuera, pero ya tenemos ese antecedente que creo que es de mucho valor y de tener en cuenta al momento de decretar el arresto domiciliario. Licenciado Guzmán, sí. Me decía un penalista consultado, me decía lo siguiente: mira, el peligro de fuga, dice, que no había, eso no es cierto, se le debía detener porque ya constaba como antecedente el haber escapado de la justicia, es decir, no se configuran los elementos para que procediera un arresto domiciliario, con el consiguiente costo de tener a 35 PNC custodiando este arresto. Es decir, esta es una opinión, de hecho, más bien legal, de repente diferente del criterio que podría tener el juez. Bueno, es que en realidad no me parece acertado ese comentario, porque en realidad, desde el punto de vista social pareciera ser, pero desde el punto de vista jurídico él no se encontraba en fuga. Y aquí lo digo con todo respeto porque pareciera ser que como que lo defiendo, yo no tengo por qué defender ni a este expresidente ni a ninguno. Si va a la cárcel o no va a la cárcel es una cuestión que no es algo que yo tenga ningún apetito sobre eso, sino que técnicamente él no se encontraba en fuga, porque lo que ocurrió es que él desapareció, pero después de las audiencias que se celebraron en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que quedó, que entiendo yo, convocado para una siguiente sesión, y después en adelante él ya no siguió compareciendo. Y eso dio lugar, entiendo, que la comisión elaboró el informe, se lo mandó a la Fiscalía inició el requerimiento fiscal, se presenta el requerimiento fiscal, y para iniciar y presentar el requerimiento fiscal y resolver el requerimiento fiscal no es necesaria la presencia del procesado, puede resolverse con solo vista de autos y pasarlo a la instrucción. Y una vez que lo pasa a la instrucción, el juez, si no le consta que se le ha citado efectivamente, puede simplemente decretar instrucción sin detención. Pero si lo cita y no llega y eficazmente comprueba que se le ha hecho la citación y que se le ha hecho llegar la comunicación, por no llegar a la citación judicial es que se le puede decretar la rebeldía y en consecuencia la orden de captura. Pero esa orden de captura no es propiamente una detención provisional, sino que es una orden de captura por haberse resistido a llegar a la convocatoria judicial, que entiendo yo que así se encontraba. Y luego, durante todo ese tiempo, entonces, después de la orden de captura, entonces ahí sí él ya se encontraba en resistencia, porque la convocatoria judicial lo llamaba a que se presentara ante el juez y no se presentó. Pero todavía no se sabe si eficazmente a él se le comunicó o no, eso no lo puedo saber. Pero después de eso,
después de 3 meses o 4 meses, que él estaba, digamos, sustraído de la acción de la justicia y se presenta voluntariamente, en mi opinión, pues eso fue valorado por el juez, en el sentido de que, bueno, si llega y si quisiera de nuevo escapar a la captura, mejor no se presenta. Pero sí se había presentado, es porque él, después de hacer sus evaluaciones, había considerado que era mejor presentarse y enfrentar el problema que encontrarse en esa situación de rebeldía, que iba a tener una orden de captura, probablemente, por lo menos por esos delitos por los cuales hasta ahora se le está procesando, por un periodo de 10 años, de modo tal que ante esa situación, supongo yo que hizo la evaluación y las consideraciones de lo que existía en el proceso, que yo realmente no lo sé, si es o no suficiente en el proceso como para que eso pase a juicio y eventualmente como para que sea o no condenado. De lo que se vio públicamente, yo realmente sí creo que la sustentación de ese requerimiento fiscal, pues me parece que es débil y es probable, hasta lo que se ha visto a través de los medios de comunicación, es probable que él sea sobreseído o que sea absuelto, a menos que la Fiscalía haya sustentado con otros elementos adicionales a los que se presentaron de la comisión especial, porque como lo dice el juez, de conformidad con la Constitución y el Código, en realidad lo que se hizo en la comisión especial no es vinculante, no produce efecto, lo dicen directamente la ley. Pero no significa que ese informe, con el contenido material de la información, debió de ser desestimado por el fiscal, sino que el fiscal, si bien es cierto eso, jurídicamente no le puede sustentar directamente el requerimiento fiscal, pero los contenidos ahí de la información los pudo haber investigado, haber recolectado información, haber entrevistado, etcétera, no solamente a los miembros de la comisión, sino que a otros que probablemente podían haber suministrado información sobre el caso, y ya con toda esa información sí ya pudo haber sustentado un requerimiento más fuerte, que yo entiendo que ese requerimiento va hasta este momento un tanto débil. Ahora, diputado Gallegos, usted fue fiscal también, ahora es diputado. Mucha gente no lo va a lograr entender. ¿Estaba en fuga el presidente Flores y existe riesgo de fuga actualmente? ¿O es, como dice el licenciado Guzmán, legalmente realmente no estaba en fuga porque un juez no lo había citado y él no se había presentado y por lo tanto no estaba en rebeldía a la justicia? Bueno, sí estaba en fuga. Desde el momento que él no se presenta a la cita que se le quedó ya convenida en la comisión especial, de tal suerte que por esa fuga que él hace, se le está requiriendo penalmente también por desobediencia. Eso es una persona que está huyendo de una responsabilidad y por lo tanto es una fuga. Yo sí quiero rebatir un poco al licenciado Guzmán, y a mí sí me parece que tan cierto es esto que digo, porque la Cámara ha revertido la decisión del juez Orellana. Afortunadamente nos estamos desayunando con esta buena noticia que a gran parte, o creo que a la gran mayoría de salvadoreños, nos agrada y nos satisface. Será responsabilidad ya ahora de la justicia, del fiscal general, seguir fortaleciendo este requerimiento fiscal. Otro aporte importante que nosotros vamos a dar dentro de los próximos días, a pesar de que esto no es vinculante, pero sí lo puedo decir con mucha propiedad y con mucha satisfacción, que si esta investigación no se hubiera desatado en la Asamblea Legislativa, posiblemente el expresidente Flores anduviera disfrutando de muchos millones de dólares libremente que se ha apropiado irregularmente del país. Es a partir de la comisión que se desata hasta este momento, hasta donde él está. Y con gusto, el día que nos quiera invitar, y ahí podemos ya judicializar lo que pasó en la comisión, el día que nos quiera invitar el licenciado Orellana, nosotros vamos a estar en los juzgados dando nuestra declaración de lo que pasó. Bueno, el requerimiento fiscal lleva un elemento importante, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, lleva un elemento importante. Cuando el señor fiscal lo presenta, hace una revelación de una cuenta bancaria en la investigación que él hace, que se abrió en Costa Rica, y que es esa cuenta bancaria la que sirve como receptora para depositar los 10 millones de dólares, los tan famosos 10 millones de dólares. Cuenta bancaria que es abierta a nombre del Instituto de Formación Política de Arena.
Él lo presenta en el requerimiento. Con esto y la declaración, por lo menos ante la opinión pública y lo que nosotros recibimos, y es lo que vamos a remitir a la Fiscalía, se comprueba el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero venía para obras del pueblo salvadoreño, nunca entró para obras del pueblo salvadoreño. Se utilizó el Instituto de Formación Política para ingresar ese dinero. Solo estuvo un momento, unos días en esta cuenta, y posteriormente ese dinero salió de ahí. Y salió para otro lugar, menos para el lugar donde tenía que ir, que eran ciertos proyectos que se tenían en el país, que para beneficencia de muchos salvadoreños. Con esa prueba que él ha sustentado y con lo que él ha mencionado en el requerimiento fiscal, nosotros estamos ya a pocos días de llevarle ese segundo informe al señor fiscal, para que él pueda requerirlo por el delito de lavado de dinero. Los delitos por los que actualmente está siendo requerido son desobediencia, asociaciones ilícitas y peculado, que son delitos pues graves, pero no tan graves como el delito de lavado de dinero. Nos vamos a quedar con esa idea, me están pidiendo la pausa, vamos a regresar minutos, vamos a hablar acerca de la revocación del arresto domiciliar, y también vamos a hablar acerca de la pertinencia o no de que este juez Orellana permanezca en el caso o no, como ya han pedido algunos, que debe básicamente recusarse. De eso vamos a hablar en minutos. Bueno, la Cámara Primera de lo Penal, reporta El Mundo, revocó el arresto domiciliar que el juez primero de instrucción, Levis Italmiro Orellana, otorgó al expresidente Flores. Lo hizo a petición básicamente de la Fiscalía y de abogados querellantes. La primera razón que argumentaron fue que no quiso someterse al proceso judicial que se le seguía y básicamente se dio a la fuga. Bueno, así lo entiende el diputado Gallegos y mucha gente. Y la segunda de los creyentes particulares es que, estando en el arresto domiciliar, él podía entorpecer las investigaciones porque básicamente tenía acceso a internet, teléfonos, etcétera, y de esta manera podía de alguna manera coaccionar o intimidar a posibles testigos que declararan en contra de él. Licenciado Guzmán. Mire, yo quiero aclarar que lo que he dicho es que él no se encontraba en fuga hasta el momento en que se le citó judicialmente, no cuando se le citó en la Asamblea Legislativa, porque el efecto de que lo cite la Asamblea Legislativa es, y no sé si lo hicieron, es que debe de citársele bajo el apercibimiento judicial, y el apercibimiento judicial implica simplemente que si no llega a la citación de la Asamblea, porque es obligación llegar, pues entonces la Asamblea lo puede mandar a traerme. Pero el efecto es solo eso: vaya policía, agárremelo y me lo trae aquí a la comisión. Allí no estaba en fuga, sino que se encontraba en una resistencia a una convocatoria de la Asamblea. Pero si el juez lo cita, ahí sí ya se encontraba realmente en resistencia y en fuga. Por eso dije hasta que el juez lo citó, porque el juez sí tenía el poder de hacer lo que compareciera al proceso y que se sometiera al proceso, lo cual es cosa distinta. No solamente llegar a la comisión a que lo interrogaran de nuevo. Entonces, por eso fue que el juez le decretó, entiendo yo, rebeldía y la orden de captura. El otro punto que estoy salvando también es que estoy diciendo de que la decisión del juez de instrucción es una decisión que es legal. Él hace la valoración correcta o incorrecta, y para eso están los recursos. Así como ahora la Cámara hace otra valoración, también es legal. Para eso precisamente están los recursos, cuando se disienten de la fundamentación de las decisiones o de las decisiones tomadas. Entonces yo lo que le salvo al señor juez de instrucción es la legalidad de la toma de la decisión, así como también le salvo a la Cámara la legalidad de la toma de la decisión. No me meto mucho a calificar quién de los dos tiene la razón en ese punto, porque entonces habría que meterse a los elementos de sustentación del requerimiento fiscal, y yo realmente desconozco qué es lo que se ha presentado. Como por ejemplo aquí el diputado dice, bueno, es que además le han descubierto que abrieron una cuenta y que en esa cuenta se depositaron 10 millones de dólares. Bueno, ese es otro elemento que no sé hasta dónde se agotó, pero ya abre una línea paralela de investigación en donde hay que investigar realmente quién abrió la cuenta, quiénes estaban facultados para retirar dinero, si ese dinero se retiró o no, quién lo retiró y cuál fue el destino que se dio a ese dinero. Entonces ya son otra línea de investigación. Por eso digo, la investigación y los contenidos del requerimiento fiscal son
lo que va a determinar si hay legitimidad o no en la toma de la decisión, pero también señalo que esa línea de investigación es paralela, no forma parte exactamente de la misma fundamentación del enriquecimiento ilícito o del peculado, porque el enriquecimiento ilícito tiene que ver de una simple comparación entre que entró con menos patrimonio y salió con mucho más patrimonio que no pudo legitimar, y eso incluso estaría dando a entender que el dinero no entró a su patrimonio, y en el caso del peculado, que es una apropiación de ese dinero. Entonces son cosas diferentes. Esa línea, no quiero decir que no sea delito, pero es un delito distinto, sobre el cual hasta este momento no han presentado requerimiento fiscal, y sí habría que investigarlo, porque eventualmente puede ser que haya delito, y estaría indicando que no solamente ha participado el expresidente, sino que eventualmente podría haber participación de otras personas. Ahora, diputado Gallegos, usted imagino que sí está satisfecho con que se haya revocado el arresto domiciliario del expresidente Flores. Bueno, como decía Carlos, como miles de salvadoreños, por supuesto hay salvadoreños que a esto no les cae en gracia y son la gente muy ligada a él o que tiene alguna relación, pero lejos de toda la valoración jurídica que podamos hacer, yo creo que en este país se está haciendo justicia. Yo no discuto la ilegalidad y creo que es legal lo que el juez puede haber hecho, el juez Orellana, pero como que es cuestionable en el sentido, teniendo el antecedente. Si él se presentó al juzgado es porque tenía una cita y por lo tanto era prófugo de la justicia y estaba huyendo. Si se le decretó una orden de captura y el Interpol lo estaba buscando es porque había una orden de captura, hubo una cita y por lo tanto era prófugo de la justicia. Ahora, dígame. Entonces yo sí creo que es bueno lo que está pasando en este momento, independientemente se trate del expresidente Flores. Creo que es un buen antecedente o un buen precedente que se está dejando en el país, que nadie puede ser impune ante la ley. Muy expresidente de la República él puede haber sido, pero todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder. Desgraciadamente o mala suerte para él, a él le ha tocado en este momento el hecho de estar sometido a la justicia. Coincido en que quizás los delitos por los que se le ha requerido quizás no son los delitos que deberían de. ¿Pediría que se incluyera el lavado de dinero dentro de esto? Pero aún hay todavía mucha más investigación y el lavado de dinero es un delito que nosotros ya expresamente se lo vamos a requerir o se lo vamos a solicitar al señor fiscal para que él pueda hacerlo. Ya quedará en manos de él, por supuesto, después de hacer el análisis, la investigación y determinar todo, tanto el cuerpo, el delito, participación delincuencial y todo lo que él debe de probar, si él lo requiere de esa manera. Bueno, vamos a cambiar ahora el tema. Algo que también está en el tapete de discusión es si los diputados suplentes tienen fuero o no tienen fuero. Quiero que escuchemos lo que le dijo el magistrado Rodolfo González en entrevista exclusiva a Salvador Martínez para Teleprensa. Escuchemos. Goza de la prerrogativa cuando está llamado y cuando está en el ejercicio de su actividad parlamentaria. No necesariamente en el Salón Azul, puede ser llamado a trabajar en comisiones, en el trabajo de los departamentos, pero es interesante que en el artículo 236 de la Constitución se menciona al presidente y al vicepresidente de la República con su nombre, se menciona a los ministros y a los viceministros con su nombre, pero ya cuando dice suplentes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el fiscal, los procuradores, los magistrados de Cámara, ya no dice suplentes. Magistrado Ulises Guzmán, su opinión. Bueno, yo realmente quiero aclarar dos cosas. Uno, que las resoluciones judiciales como principio deben de respetarse, pero hay que analizar qué es una resolución judicial y a su vez eso no inhibe a que los ciudadanos tengamos derecho eventualmente, aún tratándose de una resolución, de disentir tanto de la fundamentación como de la decisión. Entonces yo aquí en esa aclaración señalo que lo que hay no es una resolución judicial, porque de lo que se estaba tratando era de un objeto de disputa con relación a el fuero de la diputada Ana Vilma, que es una diputada propietaria y que por cierto sobreseyeron
porque el expresidente había emitido un perdón, y entonces al perdonar eso es una causa de extinción del proceso penal que eventualmente se pudo haber iniciado, y eso dio lugar a que desapareciera el objeto de la disputa en el amparo que habían solicitado ante la Sala de lo Constitucional, de modo tal que, extinguido el objeto de la disputa, ya no había razón como para atraer otro elemento de razonamiento o de juzgamiento, menos aún un elemento que no tenía nada que ver, como es el caso sobre si los diputados suplentes tienen o no fueron. Ya era un elemento que no formaba parte del objeto de la disputa, y que aunque hubiera formado ya no tenía razón de ser, porque el objeto de la disputa ya se había extinguido. Entonces ahí no hay resolución. Lo que hay en ese razonamiento es que ciertamente toman el tema del diputado suplente y ellos razonan que los diputados suplentes no deben de tener el fuero, y entonces hay una opinión dentro del razonamiento, pero no es una resolución. Lo que ¿Y esto no es vinculante? No lo es. Una cosa es, técnicamente, una cosa es el razonamiento, que son las razones que se dan para tomar la decisión. Lo que ocurre es que es una atracción de un punto que es antitécnico, porque se deben atraer los puntos de razonamiento que sirvan para tomar la decisión, pero ese es un tema que no servía para tomar la decisión para el sobreseimiento. Entonces hay una opinión con efecto resolutivo, porque aquí se ha entendido que lo que se diga dentro de los razonamientos, aunque son opiniones, lo toman como una línea jurisprudencial, y entonces ya se toma como que si fuese una resolución. ¿Y eso ha sido así históricamente en el país, o antes las opiniones o razonamientos no tenían valor de resolución? En realidad el efecto ese de opiniones con efecto resolutivo, realmente eso es novedoso. Pero técnicamente las opiniones que se dan no son decisiones, y solamente las decisiones o las resoluciones son los que producen efectos vinculantes, aparte de que los amparos o las resoluciones de los amparos tampoco producen efectos para toda la ciudadanía. Bueno, con esa idea tengo que quedarme, me están pidiendo la pausa, licenciado Guzmán, pero vamos a regresar y vamos a tener también la palabra del diputado Gallegos en este tema. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, vamos a escuchar lo que dijeron algunos diputados en torno a si hay fuero o no hay fuero, y si respetan o no respetan las resoluciones o las opiniones de la Corte. Escuchamos. Yo opino que la sala no tiene razón, y ese es mi derecho legítimo a opinar. Pero una cosa es mi opinión jurídica, académica, y otra cosa es el cumplimiento del Estado de Derecho. El fiscal general está cumpliendo la ley. La verdad es que no hay ningún fallo, no hay ninguna sentencia relativa al fuero de los diputados. Entonces no sé en qué cabeza cabe el interpretar una mención aislada dentro de procesos que nada tienen que ver. Bueno, mención aislada, decía el diputado Reyes, el magistrado Ulises de Dios Guzmán decía razonamiento para llegar a una resolución que no tenía nada que ver con eso. Rodolfo Parker dice la sala no tiene razón, pero el cumplimiento hay que hacer. Y efectivamente yo coincido con los tres. A mí me parece que esto no es una resolución, no es una sentencia, sino son puramente autos en los cuales se menciona sobre lo de los diputados suplentes. Tomando esto como que fuera realidad o que fuera cierto, lo cuestionable es lo siguiente: el delito de lavado de dinero es un delito continuo que se está realizando en diferentes momentos. El diputado Wilber Rivera, él en varios momentos donde el fiscal hace referencia, hizo de diputado propietario. Esto partiendo si esto fuera cierto, pero partimos de que no coincidimos y creemos de que no es legal, de lo cual el señor fiscal se está tomando para hacer el requerimiento al juzgado, o lo que dice el magistrado Rodolfo Parker. Nosotros sostenemos que esto debería de aclararse, debería de determinarse y hacer una reforma constitucional y decirlo, pero no pueden a través de estos lineamientos jurisprudenciales determinar lo que ya es una sentencia, que ya es algo que hay que cumplirlo, y a mí me parece que esto no debe ser así. Creo que con esto el Estado de Derecho se pone en tela de juicio. Mejor deberíamos de ser más claros, más precisos, más concisos, y aquí lo ideal, Carlos, es que nadie tenga
fuero constitucional. Yo lo decía anoche en otro programa, aquí no necesitamos fuero o no se necesita fuero. Hay gente con cuello, por decirlo así, y tiene más protección o más blindaje que cualquiera que pueda tener fuero. El fuero no es un saco que uno va a cargar para andar delinquiendo o que quiera andar cometiendo cualquier delito, sino que es una facultad, una prerrogativa que el constitucionalista otorgó por ciertos delitos oficiales que se puedan cometer durante el ejercicio. Pero sí yo coincido con el licenciado Guzmán en esta ocasión. Me parece que se está yendo más allá de lo que pueda resolver en este momento, o los comentarios que pueda hacer el magistrado Rodolfo González, porque el presidente de la Corte y presidente de la Sala de lo Constitucional ha sido muy claro y ha coincidido con nosotros. Él ha dicho, no, aquí no hay una resolución, aquí no existe tal sentencia en la que diga que los suplentes no tienen fuero constitucional. Licenciado. Bueno, yo solamente quisiera agregar con relación al fondo ya del razonamiento, y es el hecho de que cuando se estaba legislando para la Constitución del 83, los diputados, ciertos diputados que constituyeron una comisión especial, presentaron lo que llamaron el informe único. En eso, en las primeras partes, se aclara que toman la Constitución del 62 como anteproyecto para elaborar el proyecto de la Constitución del 83, que a su vez estaba basada en la del 50, y que no iban, o que se debería de entender que aquellos que iban a mantener ciertos conceptos y ciertos preceptos de la Constitución del 62, de modo tal que cuando no se refirieran a eso y ciertos preceptos prácticamente o conceptos fueran simplemente trasladados, es porque pretendían mantener el significado y el contenido de la Constitución del 62. ¿Y qué es eso con relación a esto de los diputados y el fuero de los diputados propietarios y suplentes? Esos preceptos están prácticamente igual, y cómo se ha venido entendiendo, incluso hasta estos días, hasta este mes de septiembre, se ha venido entendiendo que cuando la Constitución dice diputados, se refiere a diputados propietarios y suplentes. Y hay un caso particular que lo confirma en la Constitución del 83, porque en ninguna de los preceptos de la Constitución habla de la distinción entre propietarios y suplentes, pero hay uno en el 129 de la Constitución que le establece una prohibición a los diputados propietarios. Si no hubiese dicho nada más, pues entonces la Constitución entendía que esa prohibición para ejercer cargos públicos dentro de la institucionalidad pública, además de la diputación, era una prohibición que era no solamente para los propietarios, sino para los suplentes también. Pero al final de ese mismo precepto incluye, excepto los casos de los diputados suplentes. ¿Qué es lo que está diciendo? Si la Constitución no dice y exceptúa a los diputados suplentes, la prohibición y el texto de la prohibición diputado hubiese comprendido en la prohibición a propietarios y suplentes. Eso confirma que la Constitución o el constituyente entendía que en todo caso, cuando mencionaba al diputado propietario, si no hacía la distinción, estaba comprendiendo al diputado propietario y al diputado suplente. Aparte de que el sentido del aparecimiento del fuero es para la protección, no de la persona, ni siquiera del cargo, sino que del ejercicio de la función legislativa. Y la función legislativa puede perjudicarse no solamente a través de los propietarios, sino que también a través de los suplentes, porque eventualmente los diputados suplentes pueden o no ser llamados a formar comisión o a intervenir en el pleno o a cualquier otra misión. Y eventualmente puede haber un perjuicio, tratando de evitar o tratando de obligar a un diputado propietario a que no llame a un suplente, o viceversa, que el diputado suplente se sienta eventualmente inhibido ante una probable amenaza de alguna acusación. Eso es lo que le da sentido al fuero, no solamente para los propietarios, sino que también para los suplentes, aparte del texto de la Constitución, que la Constitución, cuando habla de diputados, se refiere indistintamente a propietarios y suplentes, y el Código Civil establece una regla que cuando no distingue el legislador, no debe de distinguir tampoco el intérprete, de modo tal que diputado es diputado propietario y suplente, a menos que la Constitución haga la distinción.
Ahora, ¿existe registro histórico de estas discusiones, tanto de la Asamblea Constituyente del 82 para el 83, que diga, miren, si nosotros no estamos analizando estos puntos o estos preceptos es porque los estamos retomando automáticamente? Está en el informe único de la Comisión del 83, lo dice como aclaración para interpretar el mismo informe y para interpretar posteriormente la Constitución del 83. Lo que ocurre es que no sé, naturalmente, si eso lo discutieron o no en el Pleno, pero en realidad no tenía razón de que lo discutieran. Si en algo estaban de acuerdo, los constituyentes ya no iban a discutirlo en el Pleno, porque lo daban por sentado que eran conceptos o preceptos que arrastraban de la Constitución del 62 y que así querían dejarlo en la Constitución del 83. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, ya llegamos al último segmento, pero quiero confirmarles que elsalvador.com también está reconfirmando la información de que la Cámara ha revocado el orden de arresto domiciliario del expresidente Flores. Diputado Gallegos. Bueno, como decía, esta es una muy buena noticia para la justicia salvadoreña. El hecho de que un expresidente esté pues siendo conferido a una Bartolina y no un arresto domiciliar, teniendo en cuenta lo que he dicho. Yo no quiero sonar con esto pues que tengo algo personal con él o que es una persona que no me simpatiza. Él se ha buscado todo esto, la forma prepotente, la forma arrogante con la que llega a la comisión, la forma con la que huye. Esa forma prepotente y arrogante es lo que a él le hace ganarse muchas antipatías en el país. Posteriormente el fiscal comprueba algunos delitos y él huye del país. Y ante ese antecedente, y es a lo que voy, ante ese antecedente de haberse fugado, haber estado tanto tiempo huyendo de la justicia, evadiendo a la Policía Nacional y al Interpol, es necesario que él esté resguardado en una Bartolina policial, porque es una persona, como he dicho, goza de condiciones, goza de apoyo, de respaldo, de gente económicamente fuerte de este país, porque solo a través de eso se puede escapar y vivir en otra parte del mundo y no estar presente aquí. Entonces a mí me parece, y felicito a los señores jueces de la Cámara Primera de lo Penal de aquí de San Salvador, que hayan revocado esa decisión. Felicito también a la Fiscalía en este caso, porque fue la Fiscalía la que pidió que se apelara de esta decisión que originalmente da el juez primero de instrucción. Licenciado Guzmán, la última palabra. Mire, yo realmente quiero aclarar que a mí ni me simpatiza ni tengo antipatía por nadie. Solamente quiero señalar que objetivamente hablando, el caso en sí mismo es un precedente que algún avance demuestra en la administración de justicia. ¿Por qué razón? Porque hace 10 años, 20 años, 30 años atrás era como inconcebible realmente de que a un expresidente de la República se le pudiese iniciar un proceso penal. Eventualmente también era inconcebible que a un expresidente se le pudiese ordenar la captura y eventualmente ponerlo tanto en arresto domiciliar o en una Bartolina. Entonces, pero él es un expresidente y ciertamente no es una persona igual que otras, y esto no es peyorativamente, es decir, todos los demás no hemos sido presidentes de la República, entonces él está en una condición especial. Entonces sí, en ese caso la captura o el arresto, en este caso la detención, porque es una detención provisional, debe de guardarse en todo caso en un lugar en donde se garantice la seguridad, porque es un sujeto que dentro de las Bartolinas pues corre mucho más riesgo que otra persona común y corriente, y no lo digo de modo peyorativo, sino que el ejercicio del poder eventualmente puede ganarle antipatías o enemigos, como cualquier otro exfuncionario de la República, es decir, un diputado, un exmagistrado, eventualmente no es lo mismo que otro funcionario, que otra persona, y eso hace de que la policía, en este caso, que va a estar a cargo, si es que fuere así,
de esta detención provisional, pues entonces tome las medidas de resguardo suficientes, que no necesariamente debe de pasar realmente a una Bartolina de la policía, porque en realidad las Bartolinas de la policía son solamente transitorias y no para las detenciones provisionales. Los centros de detención provisional son los que nosotros conocemos como los centros penales, en donde están los centros para los detenidos y los centros para los condenados, no propiamente la Bartolina de la policía. De modo tal que legalmente hablando también deberían de remitirlo a un centro penal en la parte relativa al cumplimiento de las detenciones provisionales y no los arrestos de la policía, que son transitoriamente para efectos simplemente de la captura, remitirlo al juez y eventualmente después del juez mandarlo a un centro penal. No es propiamente en la policía, sino que en los centros penales de detención. Bueno, muchísimas gracias, caballeros, por haber venido esta mañana. Diputado Gallegos, licenciado Guzmán, es un placer tenerlos. Y a ustedes, amigos, porque el tema de nuestro programa es República. Hay que recordar que el expresidente Francisco Flores tiene derechos y no ha sido vencido en juicio aún. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Dicho esto, porque la República es de todos, hay que cuidarla.